Sientes la necesidad de formar parte de esta gran familia. RV Radio, tu alternativa. Pues empatiza y quédate con nosotros, la amistad la pondremos entre todos. RV Radio, tu alternativa. En RV Radio tenemos la necesidad de estar cerca de ti. RV Radio Cataluña España, ¿será tu alternativa? A un paso del medievo, te invita a conocer la vida de los templarios en su paso por España. En el campo de batalla mira a tu hombro. Si llevas la cruz del templario, perfecto. Si no la llevas, estás perdido. A un paso del medievo, con la narración y colaboración de Josep Miquel Martínez y Santi Gamisans. Un rey no mata a otro rey, pero la alevosía y la ruindad de este hombre no podían consentirse. A un paso del medievo, un programa de RV Radio Cataluña España. Muy buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estáis todas, todos? ¿Bien? ¿Sí? ¡Me alegro! Bueno, pues ya estamos un día más aquí con todos vosotros. Hoy es 2 de junio del 2025. Sí, 5. Hoy tenemos ese programa que nos altera la sangre, porque siempre nos pone un poco así como en plan medievales, ¿eh? Sí, así. Parece como si nos transportáramos al pasado y de repente nos encontramos ahí vestidos de templarios, ¿eh? Como la gran orden del Temple. A un paso del medievo con Josep Miquel Martínez, que ya está al otro lado de la pantalla y que ya mismo le vamos a dar entrada para que se explaye, para que hable mucho y nos explique muchas cosas de ahí, de su provincia, de Tarragona, la provincia de Tarragona. Nos quedamos con el castillo de Miravet, el pasado episodio. Y hoy vamos a hacer un repasito también del Castillo de Miravet, porque sabéis una cosa, hoy es el último programa de A un paso del medievo de esta temporada 2024-2025. Que sepáis que continuaremos, en la próxima temporada. Josep Miquel estará aquí con nosotros y seguirá hablándonos de los templarios y de todo el paso de la historia del Temple. Y vamos a añadir más cositas, pero eso ya hablaremos de ello. Josep Miquel Martínez, muy buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido. Bien hallados todos. Sí. Me Hoy es el alegro de último... verte que estás muy bien, ¿eh? Sí, muy guapote, ¿eh? Sí. ¿Qué Bueno, tal? hoy es el último día. ¿Cómo llevas el calor? Bueno, bien, con el aire acondicionado, bien. Lo que pasa es que la alergia no, no deja Ah, descansar ah, tampoco, ¿no? ahora ya sabemos por qué viene la alergia, ¿eh? Tramposo, tú con Sí. aire acondicionado y yo aquí sin ventilador. Ah, se siente. Pues Sí, son gracias. baratitos, ¿eh? No, si En el IKEA son baratitos. tengo dos, pero si pongo el ventilador aquí, te aseguro que no vamos a hablar ni tú ni yo, porque parece que sea que pase una avioneta por dentro del estudio. Vale. Bueno, pues hoy es el último día del medievo, ¿no? A un paso del medievo, pero bueno, el último de la temporada, ¿eh? Que Sí, os aseguro claro. yo que amenazo con volver la próxima temporada, ¿eh? Bien, Con bien. más y más cosas y más datos, sobre todo con los templarios, que es lo que más me apasiona, ¿no? Podemos hablar de otras órdenes y de otras historias,
pero bueno, lo que más me apasiona y por lo cual he sido contratado, pues es el tema templario, ¿no? Ajá. ¿Vale? Pues Entonces, pues bueno, hablaremos del tema, ¿eh? arrancamos. Claro que sí. Sí, sí, sí. Oye, una cosita. Vamos a hacer un pequeño, no sé, repaso de Miravet, del castillo. Sí, ¿Sí? muy bien. ¿Quedó alguna Sí. cosa por ahí para terminar de explicar No, sobre... alguna sí, vamos a repasar, ¿no? Y vamos a Bien. contar cosas, ¿eh? Eh, sobre la importancia capital del castillo, del emplazamiento de la fortaleza de Miravet en manos de los templarios. Luego ya, no sé qué pasó, que cuando ya la orden se extinguió, los templarios, o sea, la orden del Temple, ya cayó en manos de los hospitalarios, en la orden del hospital, y como pasó con muchas localizaciones y muchos asentamientos templarios, pues eso decayó, se abandonó un poco. Bueno, también justificar un poco que también, tal como se creó, para lo que se creó la Orden del Temple, que sobre todo era para defender a los peregrinos en Tierra Santa, ¿no? Y para emprender la Santa Cruzada de la reconquista de las Españas, pues entonces, pues, eh, como eso ya se estaba terminando, o las cruzadas en Tierra Santa ya terminó, pues entonces la orden de los templarios, como otras órdenes, también pues ya no se justificaban, ya no se podían justificar, a pesar que la humanidad seguía dándose hostias entre unos contra otros. O sea, eso es una constante universal que eso lo podemos ver hoy en día, ¿eh? O sea, si con templarios o sin templarios, da igual, ¿eh? No, Con reconquista o sin reconquista. yo creo que la sociedad se porta muy bien, José Miguel. ¿Eh? Que la ¿Lo sociedad qué? se comporta muy bien, ¿no? Eso de que siempre estamos a hostias, no, hombre, no. ¿Quieres decir? No. Menos mal que nos comportamos bien. Estaríamos en otro nivel, de evolución. Yo creo que una ameba ha evolucionado más y mejor y se ha sabido adaptar, que no el género humano. Y mira que la ameba es prehistórica o protohistórica. O sea, increíble, ¿no? Pues yo creo que ha evolucionado más y mejor, ¿no? Se ha sabido adaptar. Bien, Bueno, bien. bromas aparte. Bromas aparte, Vamos a poner. déjame un momentín, solo un momentín. Dame permiso para que dé un adelanto a la audiencia de algo que va a pasar el día 6 de junio, ¿eh? Que te lo quería comentar y ¿Lo al que? final, ¿Lo que? Cuéntame, te lo quería comentar y al final cuéntame. se me ha pasado, ¿eh? El 6 de junio, en Momentos Únicos, vamos a tener una entrevista muy estelar, ¿eh? Porque vamos a entrevistar a Ana Mafé, que, bueno, pues a lo mejor algún despistado no sabe quién es, pero ella escribió un libro que se titula El Santo Grial de Valencia, ¿eh? Y aparte de que es una gran historiadora, bueno, pues tenemos ahí una profesional que nos va a dar una información muy interesante sobre el Santo Grial. A ver, también hablaremos de su libro, evidentemente, pero os pido pues eso, que tengáis mucha atención en el tema porque estoy convencido que os va a encantar, ¿eh? Ahora sí, va. José Miquel, al ataque. Interesante, interesantísimo. Muy bien. Bueno, pues retomamos un poco el tema de, de Miravet, de la fortaleza de Miravet. ¿Dónde está Miravet? Para los oyentes que sean de fuera de España. Pues bueno, Miravet está en las tierras del Ebro, del río, de la desembocadura del río Ebro, que forman unas comarcas que nosotros las conocemos como Terres del Ebre, en catalán, Tierras del Ebro, en castellano, ¿no? Y bueno, pues Miravet está en un enclave privilegiado, sobre un peñasco de unos 100 metros sobre el nivel del río,
en las cuales, bueno, sobre ese mismo peñasco se aprovechó y de origen andalusí hicieron una fortaleza impresionante, una fortaleza para, bueno, pues conquistar el territorio y para mantener el territorio, la conquista. O sea que es de origen árabe, el castillo de Miravet, y luego, bueno, pues cuando empezaron la reconquista en el 1148, 46-48, pues bueno, eh, cuando tomaron Miravet, que fue en el año, para quien le pueda interesar, en el año 1153. O sea, fijaos que en Tortosa, que era la capital de la taifa, o sea, del reino andalusí en aquel momento, eh, se tomó antes y el castillo de Miravet se tomó más tarde. O sea, ¿por qué? Porque era una fortaleza impresionante. O sea, es un dato, una curiosidad. Y además era también pieza clave para, bueno, para el control del río, de la navegabilidad del río, porque desde el Miravet se controlaba el paso, un trecho muy largo del río arriba y río abajo. O sea, en el sentido del tráfico fluvial que había de embarcaciones comerciales o de pasajeros o de gente eh, al interior de la península en dirección Zaragoza, ¿no? Era una vía de comunicación muy importante, Tortosa-Zaragoza, que bueno, pues ya era como un atajo de lo que es esa comunicación que ya los romanos supieron utilizar muy, muy, muy bien. Y también río abajo, porque desde esa planicie donde está, bueno, planicie, un poco de valle, un valle que está donde está enclavado Miravet, pues río abajo se controlaba un paso muy importante digamos, lo que es la zona de la capital y la comarca de la capital, Tortosa, o sea que era puerto de mar, con el interior, que ahí en Miravet controlaban ese paso tan importante. O sea que la fortaleza, ya en tiempos de los árabes, de los andalusíes, que fueron ellos los fundadores. Y luego ya vinieron la Orden del Temple y ya, pues, ya te digo, tardaron un poquito más en instalarse. Debido a la importancia estratégica de Miravet, pues se creó hasta que, bueno, se pudo independizar, pero se creó conjuntamente con Tortosa el distrito de Ribera. ¿Qué es eso del distrito de Ribera? En algunos programas ya lo hemos comentado, refrescamos para los que se hayan enganchado ahora o no les suenen o no se acuerden, ¿no? Es muy importante porque eso es pregunta de examen. El día que alguien quiera examinarse a vueltas con el medievo, una pregunta de examen va, ya os la digo, ¿no? ¿Qué era el distrito de Rivera? Quien no la sepa contestar, suspende el examen y no tiene el diploma de asistencia al programa. Mal asunto, ¿eh? Bueno, será paso. Bueno, vamos a estar pendientes, ¿eh? Vamos a escuchar bien qué era el Pues, distrito de ¿qué es Rivera, el por si distrito de acaso, Rivera? ¿eh? Muy bien. Vale. Dentro de la conquista que iban haciendo, la reconquista que se iba haciendo por tropas variopintas del bando cristiano, entre ellas estaban las órdenes religiosas militares por ejemplo, además de la Orden del Temple, estaba la Orden del Hospital, la Orden del Santo Sepulcro. De esas tres sí que se tiene constancia. Seguramente pues que habría alguna otra menor por ahí apoyando también la reconquista, pero bueno, tampoco
tampoco no nos interesa para el tema que vamos. Bueno, pues los templarios, que ya tenían un pacto previo con el conde de Barcelona, Ramón Berenguer IV, pues ya tenían un poco el reparto hecho. O sea, muy listos estos, ¿no? Antes de conquistar el territorio estaba repartido, ¿eh? Muy curioso. Bueno, pues en ese reparto, en Tortosa, como al ser la capital, los templarios solamente tuvieron una parte del botín, del reparto de la ciudad, pero consiguieron llegar a ser coseñores, junto con la casa de Moncada, coseñores de Tortosa. O sea, de no tener teóricamente prácticamente nada, ¿no? A llegar a ser coseñores. O sea, ¿eso qué quiere decir? La estrategia de esta gente, la estrategia era impresionante, ¿eh? Impresionante. Bueno, pues de ahí pues también surgen muchas leyendas y muchas historias sobre la todopoderosa Orden del Temple y cómo pudo desaparecer tan repentinamente sin ofrecer resistencia, porque tal era la organización y tal era el poderío de la Orden del Temple, que yo creo, es su opinión personal, que si hubiesen querido plantar cara a la hora de su extinción, ni tu tía los gana, ¿no? Pero bueno, eso sería otro debate, otro debate. Ahora estamos con el distrito de Rivera. Bueno, pues fueron fundando comandas o subcomandas, o bueno, primero hicieron sus asentamientos y a medida que esos asentamientos iban cogiendo importancia, pues estos asentamientos se iban convirtiendo cuando ya habían organizado o sea, se habían asentado y se habían organizado y habían tomado posesión no solamente de los castillos, sino de las tierras que tenían alrededor, pues entonces esas comandas iban cogiendo un poco su autonomía financiera y sobre todo financiera y su autonomía organizativa, ¿no? Eso es lo que pasó en Tortosa y acto seguido en Miravet. Lo que pasa es que en Miravet estaba buscando la fecha exacta porque la conquista 1153, o sea, fue posterior a la conquista en Tortosa, que fue en el 1148. O sea, se tardaron algún año más tarde. Primero se conquistó Tortosa, luego Lérida, que estaba bastante lejos, pero eh, bastante lejos de Miravet, y bueno, pues al cabo de unos años es cuando se conquistó Miravet. ¿Eso qué significa? Pues que allí también los andalusíes que estaban ahí, claro, pues defendiendo su casa, ¿no? Porque en aquel momento era su casa, pues plantaron resistencia. ¿Eh? Entonces se formó, a partir de la conquista de Tortosa y a partir de la conquista de Miravet, fundamentalmente el distrito de Rivera, que llegó a ser un territorio templario dentro de la provincia que ellos llamaban la provincia aragonesa, que la provincia aragonesa, para ellos, para los templarios, era el reino de Aragón, formado por Aragón, Cataluña y Valencia. Pues para ellos eso era la provincia aragonesa. Pues dentro de esa provincia aragonesa, el territorio con mayor poder militar y económico lo ostentaban era el distrito de Rivera, que luego ya se fueron al irse las encomiendas, al ir cogiendo autonomía, sobre todo económica, y ya podían autogestionarse
porque también gestionaban varios pueblos, varios asentamientos y un territorio brutal de castillos, de casas, de pueblos, de aldeas, de ermitorios, increíble, ¿no? El poderío que tenían aquí desplegado. Pues esas comandas, cuando ya, digo, ya se organizaban autónomamente, pues ya se fueron disgregando. Y sobre el 1236, o sea, cuando empezó la Reconquista en el 1148 hasta el 1236, el distrito de Ribera funcionaba como este reparto territorial, ¿no? Unificado, digamos. Luego ya se fue disgregando en las encomiendas además de Tortosa y de Miravet, de Horta de San Juan, que es interesantísimo. O sea, esta encomienda, como tiene, bueno, pues la misteriosa montaña en forma piramidal dentro de los ports, dentro del macizo de los ports de Tortosa Beseit, que se llama, que es una construcción geológica única, porque estamos rodeados de montañas, estamos dentro de los puertos, o sea, de un macizo montañoso, y esa montaña, curiosamente, tiene forma piramidal, o al menos forma triangular, desde la lejanía. O sea, y tiene unos misterios muy interesantes. Los templarios siempre iban buscando, aparte de localización, también iban buscando el misterio, los misterios, ¿no? ¿Recuerda Bueno, pues cómo se otra, llama, José Miquel, recuerda cómo se llama la montaña esta de forma piramidal? ¿Qué nombre tiene? Santa Bárbara. Santa Bárbara. Bien. La montaña de Santa Bárbara, que está en Horta de San Juan. Ajá. ¿Mm? Estupendo. Voy a buscar Tienes un minuto y nos vamos a hacer un un pequeño minuto. Kit Kat. Vale, pues entonces, aparte de Horta de San Juan, el distrito de Ribera lo formaban Tortosa Miravet, Horta de San Juan, Ascó, Ribarroja, Gandesa, o sea, encomiendas muy potentes que controlaban pueblos, pueblitos, ermitas, ermitorios, vamos, y sobre todo el río. También está Almudéfer, en Caseres, Algars, en Batea, o sea, eran también localizaciones que controlaban el río Algars, que es afluente del Ebro, y por su riqueza en cuanto a agricultura y ganadería, esto también era dominio del Temple. ¡Hala! Estupendo, Venga. pues si te parece, vamos a hacer el pequeño Kit Kat. No os marchéis, ¿eh? Nosotros volvemos, nada, que es que como siempre, que no lo vais a notar, ¿eh? Venga, quietos ahí, todo el mundo quieto. Hasta ahora. A un paso del medievo, te invita a conocer la vida de los templarios en su paso por España. En el campo de batalla mira a tu hombro. Si llevas la cruz del templario, perfecto. Si no la llevas, estás perdido. A un paso del medievo, con la narración y colaboración de Josep Miquel Martínez y Santi Gamisans. Un rey no mata a otro rey, pero la alevosía y la ruindad de este hombre no podían consentirse. A un paso del medievo, un programa de RB Radio Cataluña, España. En ROV Radio Cataluña España, te invitamos a que nos acompañes. Acomódate, relájate, porque del resto nos encargamos nosotros. Pues eso ha dicho la señorita y es verdad, del resto nos encargamos nosotros, así que seguimos con
con José Miquel Martínez, que está al otro lado y que, bueno, pues estamos en ese programa que ya conocéis, a un paso del medievo, ¿eh? Ahora acompañado de incluso de ruido ambiente, ¿eh? Ahí los pajaritos, piu piu, Natural, piu piu, ruido ¿eh? ambiente, natural, 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 como la vida misma, natural. ¿eh? Eh, ea. A saber si ellos no en algún momento, en un paso por la vida, también no tuvieron la oportunidad de hacer el piu piu con los templarios, ¿eh? Josep. Seguro, segurísimo. Bueno, pues venga, José Miquel. Nos habíamos quedado en toda la fase Lo del de la ribera del distrito de distrito Rivera. de, distrito de Y, Rivera. y bueno, y acordaros que estáis en pleno examen, ¿eh? Así que si el profesor os pregunta, ya sabéis, ¿eh? Estamos a Hay final que... de curso, a final del curso escolar, luego hay examen, ¿eh? Y al que no lo apruebe, tranquilos, que a partir de octubre repetimos. Ahí, ahí. Pues venga, va, seguimos con el distrito de Rivera, que es muy amplio y da Y para mucho, ¿eh? amplísimo, amplísimo, porque em, hay que ver la capacidad que tuvo la Orden del Temple en organizar este vasto territorio, porque no eran solamente las comandas, por ejemplo, Tortosa, la comanda de Miravet, la comanda de Ascó, la comanda de Almudéfer, la comanda de Algars, no, es que tenían una, como he dicho antes del corte, del descanso, una serie de pueblos, pueblecitos, zonas rurales, o sea, subcomandas agrícolas, subcomandas ganaderas. Seguramente para organizar todo esto, pues era una capacidad de organización tremenda, tremenda, ¿no? O Oye, sea, una cosa, José Miquel, ¿podríamos explicar a sí, la audiencia qué es una subcomanda y una comanda? Porque suena así como si estuviéramos haciendo el pedido de, no sé, de... una subcomanda, claro. En catalán, subcomanda. Sí. Ay, Cuéntanos, perdón. Pues cuéntanos qué es una subcomanda. Subencomienda, ¿eh? Ah, bien. Una subencomienda, claro, claro, perdón, en catalán comanda es la comanda de comandante, ¿no? Ajá. Pues una subencomienda, una encomienda de Tortosa o encomienda de Miravet, era donde tenían el comandante, el comandador, ¿eh? el, eh, digamos, no maestro, porque maestro templario era otro rango superior, pero sí había, o sea, en una encomienda podía haber un maestro templario como lo que normalmente había es un comendador, no maestro, ¿no? Que ya te digo que son categorías distintas. Entonces, lo que sí sabemos, por ejemplo, bueno, pues para poner un ejemplo, sí que sabemos la cantidad de frailes, de freires, de hermanos templarios, que ellos no, bueno, lo de hermanos, eso es muy moderno, los freires que habitaban la encomienda, por ejemplo, en Miravet eran 28 freires, o sea, 28 caballeros templarios. Pero es que dices, uy, qué poquitos, ¿no? No, que va, que va. Es que detrás, o lo que arrastraban cada uno de estos caballeros, eran por lo menos dos escuderos, el escudero mayor y el escudero menor. Eran sargentos, eran sargentos era una categoría inferior, o sea, no llegaban a caballeros porque no tenían la categoría de nobles, ¿no? No venían de casa noble, que sí lo tenían los caballeros, o sea, no como hoy en día, que todo el mundo se llama caballeros, ¿no? Cuando nadie lo es, porque no vienen bueno, pues
de casa noble, casa nobiliaria, perdón, no noble, nobiliaria, porque igual como a la mujer del César hay que suponérsele, ¿no? La nobleza. Bueno, pues además tenían 2 o 3 caballos, o sea, eso de la imagen que vemos un caballo y montados 2 caballeros, eso es una simbología. Exactamente no era así, era imposible. Un caballero, cuando entraba en batalla, imaginaos que el caballo llevaba su armadura y era una armadura pesada. Encima del pobre animal llevaba otro animal de 2 patas con también su propia armadura, ¿no? Entonces, pues esos caballos se agotaban, si la batalla era muy larga o duraba demasiado, necesitaban en el campo de batalla, necesitaban refrescar el caballo. ¿Cómo lo hacían? Cambiándolo. O sea, ahora imagínate tú que en plena batalla al caballo le baja el rendimiento por agotamiento, pues entonces ya ves al vasallo que se jugaba la vida en medio de la batalla para que el señor caballero pudiese cambiar de caballo y refrescar el caballo, ¿no? Pues cada caballero tenía por lo menos 2 caballos, aparte de los escuderos, el mayor y el menor, que cada uno tenía asignado una faena y tenían a su séquito, por decirlo así, criados que podían servir a él personalmente o podían servir a la comunidad. O sea que en el castillo de Miravet, entre caballeros y gente de servicio, pues podían superar seguramente las 150, 200 personas habitando, eso sí, los caballeros en la parte noble de la fortaleza y los no caballeros, porque es la parte noble de la fortaleza, era el convento en sí, o sea, adaptaron el castillo andalusí, lo adaptaron a que fuera un convento propiamente dicho para uso exclusivo de los caballeros. Y la gente que no era del convento, que no tenía el rango de caballero, pues estaban en las distribuida en las 3 terrazas en el recinto inferior de la fortaleza, que incluso tenían su iglesia propia. O sea, que el convento en sí, o sea, la fortaleza, la parte soberana, tenía su templo, que ellos lo llamaban templo, y la parte inferior, donde estaban las terrazas, ahí tenían, donde era la puerta de entrada al castillo, ahí estaba la iglesia a San Miguel. O sea que fíjate que en el mismo castillo habían 2 iglesias, 2 templos separados. Uno para uso exclusivo de los templarios, dentro de lo que es el castillo soberano, que era el convento, y la otra iglesia era para uso del resto del personal asignado. O sea que además, pues eso era un tinglado organizativo que, vamos, impresionante. O sea que cuando hablamos no solamente de Miravet, cuando hablamos de otros castillos o de otras encomiendas o localizaciones, porque muchas veces esas encomiendas agrícolas, por ejemplo, solamente había un caballero. Y si no habían suficientes caballeros porque era época de guerra o época de cruzada, a lo mejor comendador de ese sitio, de su lugar, era un sargento, o sea, uno en rango inferior al de caballero, que normalmente los sargentos vestían de negro con la cruz roja, con la cruz del temple, y los caballeros vestían con mantos blancos. Bueno, blanco, blanco, blanco nuclear, como hoy lo conocemos, no existía en aquel tiempo. Eran blanco de lino o blanco, porque solamente había lino o lana, lo que se conocía en aquel tiempo. O sea que también ese blanco nuclear que nos gastamos por ahí
bueno, eh, el Facebook va lleno de blanco nuclear, pues tampoco ¿eh? hace, mm, eh, no toca, No, ¿no? no, Pero no bueno, existía, ¿eh? ¿eh? El blanco nuclear entonces. No, no, imposible, imposible. No se conocía la lejía. Porque era, es un chorro de lejía y se hace blanco. Pues no, ¿eh? No se conocía la lejía. Eran otros productos para limpiar. ¿Quién limpiaba y cuándo se limpiaba? ¿Eh? Porque en aquella época todo el mundo era muy espesito, o sea, casi casi que era una cosa de lujo, la vestimenta, no como ahora que abrimos el armario, ¿no? Y se nos rompe el armario de tanta ropa que tenemos guardada dentro, ¿no? O sea, ahora es de uso común y en aquel tiempo era excepcional. O sea, también, ¿ves? Otra cosa curiosa, la vestimenta de los caballeros en aquel tiempo, pues sí que habían hecho voto de pobreza, pero las vestiduras, el uniforme que llevaban, pues no eran precisamente harapos de agricultores o de pastores, ¿no? O sea que eso de pobreza relativa, ¿no? Los pobres caballeros de Cristo, pues no eran tan pobres. Lo que sí que tenían una riqueza, la riqueza que ellos tenían era todo propiedad de la orden, no era riqueza particular. No era, ellos en sí que eran pobres, pero a ver, hambre no pasaban, porque eran uno de los pocos que comían carne 2, 3 veces por semana y carne 2 o 3 veces, y pescado 2 o 3 veces por semana. O sea que incluso la dieta de ellos estaba muy bien controlada y muy bien estipulada. O sea que pues son detalles que un día igual hacemos un programa de estos detalles que los caracterizaban, ¿no? Y que, bueno, pues que eran raros en aquella época, que a nosotros nos pueden parecer curiosidades, ¿no? Es como que no comían carne todos los días. Pues no, estaban en conventos, estaban enclaustrados, por decirlo así, ¿no? Sí que cuando había una batalla o bueno, habían bofetadas o habían una guerra, pues sí que salían del convento y tal, pero si no, su vida era de monjes, ¿no? Monjes guerreros, pero monjes al fin y al cabo, y tenían una regla de San Benito estricta, ¿no? O sea, se tenían que comportar como monjes, no como que guerreros como los vemos en las películas hollywoodienses que bueno, que van a la batalla y que tal, quietos, quietos, ¿eh? Iban a la batalla cuando iban. Cuando no iban, sí que tenían sus entrenamientos y tal, pero en el fondo eran religiosos, ¿eh? Hay Hombre, una cosa que me llama la dime. atención y que no quiero pasar por alto. Acabas de comentar que se regían sobre las reglas de San Benito. Mm, ¿En algún momento podremos hablar de esas reglas? ¿Tendríamos la oportunidad de explicar a la mm, audiencia cuáles eran esas reglas de San Benito? sí, 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 podemos hablar precisamente, sí, de esta regla, ya me lo preparé en un programa, ¿eh? Y ya te digo, podemos hacer un programa sobre esas particularidades que ahora lo vemos absurdas o son anacrónicas, pero que en aquella época tenían una vigencia y una claridad. O sea, por ejemplo, fijándonos en el ejemplo del castillo de Miravet, que lo tenemos. Tenemos hoy en día, cuando lo visitamos, tenemos como una galería, son 3 ventanas, una galería que da paso al templo, a lo que ellos llamaban templo. Según los textos, la iglesia interior del castillo soberano, de la fortaleza, lo llamaban templo.
distinguiéndolo de lo que eran las iglesias. Por ejemplo, la iglesia de San Miguel, que la tenían en el exterior, en el recinto exterior de la fortaleza. Bueno, pues en ese claustro, mini claustro, o que estaba hecho como si fuese un claustro, solamente es una galería con 3 ventanas que dan al patio de armas, ¿no? Pues ellos a esa galería la llamaban, se referían a ellas como profundis. Pregunta de examen. ¿Y eso de profundis qué es? ¿No? Bueno, Algo pues muy profundo. antes, claro, sí, 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 hombre, sí, sí, sí. Pues mira, hace referencia al Salmo 130. O sea, cuando ellos entraban al templo, tenían ese rezo, por eso se llamaba esta galería de Profundis, porque hacía referencia al Salmo 130 que empieza así. A ver, si lo encuentro, te lo leo. No lo encuentro. Mientras Siempre lo nos trago. buscas, vamos a explicar a la audiencia que ha sido pronunciar la palabra profundis y los pajaritos que están ahí al lado Callado. se han callado, ¿eh? No dicen ni pío. Ahora vuelven a Volver a ponerse a tono. Cuando quieras, José Miquel. sí, no lo tengo. Espera, lo tenía traspapelado. Pues nada, De profundis clamavit ad te domine. Domine exaudi vocem meam. Viant aures intendens in vocem de, deprecationes meae. O sea, en latín, porque claro, el idioma de aquella época era en latín. Como el Salmo 130 arranca como de profundis, pues entonces esto era como un rezo penitencial, como un rezo de, de pedir misericordia, un rezo muy específico que utilizaban, por ejemplo, dentro de la regla, ¿eh? De la regla. O sea que, claro, antiguamente usaban mucho los salmos y concretamente este era un canto que se llama también de peregrinaje, un canto, o sea, la traducción de profundis clamavit ad te domine significaría desde lo más profundo de mí, te clamo a ti, Señor, ¿no? O ajá. sea que era como un acto de contrición muy poderoso. También se utilizaban como un salmo penitencial y de difuntos. O sea, era como un salmo no de alabanza, sino de arrepentimiento y de introspección, ¿no? De solicitar perdón. O sea que es muy curioso que el nombre de esta galería se haya mantenido incluso hoy, porque bueno, hay textos antiguos que así lo dicen, que eh, esta galería se llamaba y se la conoce como Profundis, ¿eh? Entonces, en esta galería podemos observar, o sea, ya nos saltamos del distrito de Rivera, nos saltamos lógicamente a Miravet para señalar dos cositas, ¿no? Todo el castillo, las murallas exteriores y también las interiores estaban macizadas, las juntas por decirlo así, las juntas de las piedras que hacían el castillo estaban rejuntaditas y estaban pintadas un fondo blanco y estaban pintadas o sea, la junta horizontal de un color y la junta vertical de otro lado al revés, ¿eh? O sea, jugaban con la Trinidad.
el blanco, que significaba la pureza, y entonces la junta roja significaba el sacrificio y la negra la humildad, la penitencia. O sea, también vemos otro misterio, digamos así, que usaban siempre la trilogía, que en realidad esta trilogía, traducida al mundo cristiano, es la Trinidad. O sea, hace referencia a la Trinidad. Y en el castillo de Miravet, la Trinidad está muy presente. No solamente, bueno, pues en el Profundis, en esta galería, son 3 ventanas. Los colores con los cuales dibujaban, decoraban las juntas de las piedras, de los bloques de piedras, ¿no? O sea que lo tenemos muy marcado, todavía hay restos en el Profundis y en el interior del templo. O sea, tenemos el fondo blanco, tenemos las juntas de color rojo simbolizando el sacrificio y el sacrificio de los mártires, y el color negro que simboliza la humildad, la penitencia. Y en ese Profundis se hacían, bueno, pues el acto de contrición preparatorio antes de entrar al templo a rezar, propiamente dicho. Que el templo dentro del castillo de Miravet también tiene su miga, mucha miga, mucha miga. Bien, pues tenemos que finalizar aquí. Hemos agotado el tiempo ya. Y antes me gustaría, Josep Miquel, antes de terminar el programa, eh, porque nos quedan 5 minutos, pero creo que ahora es el momento de Ah, que hablemos un poco a un paso del medievo y de su futuro, ¿eh? Bueno, yo solo quiero darte las gracias por tu participación durante esos 9 programas, 9 meses que has estado en RV Radio. mira, Y ahora nos bueno, vamos a parir, ¿no? no, 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 al contrario. Tenemos No, después de 9 meses de embarazo, ahora toca ponernos a parir. Bueno. Estupendo, pues nada, que salga la criatura. Toma. Bueno, pues nada, yo quiero pues ofrecerte como compensación pues esto que vas a escuchar ahora. Ahí está nuestra audiencia aplaudiendo a Josep Miquel. Hombre, aquí también va mi aplauso para toda la paciencia que habéis tenido, bueno, escuchando, ¿no? El programa, y agradeciendo también la oportunidad de, pues, a ti, Santi, bueno, pues hacerme partícipe de tu proyecto, que ya lo considero también en parte un poco nuestro, ¿no? Nuestro proyecto, Es que es, nuestro bueno, pues proyecto. difundir, ¿eh? Ahí Y bueno, estamos. pues también estimulo a la participación de la gente, porque seguramente tendrán sus opiniones, tendrán sus quejas, tendrán sus preguntas, sus dudas. Pues desde aquí también animo a que si tenéis, a los que nos estén oyendo, alguna pregunta en concreto, sobre todo de la Orden del Temple, y sobre todo en las provincias de Tarragona, en las comarcas del Ebro, o sobre el Temple en general, porque también una sorpresita es que a partir del próximo curso pues ampliamos un poco las localizaciones, y no solamente vamos a estar aquí en la provincia del distrito de Ribera, también vamos a estar en otros lugares de la geografía hispánica, trayendo o bien en trabajos propios o bien estirando de colaboradores que nos van a hablar del temple en otras localizaciones, con lo cual la cultura templaria, la cultura de verdad,
la vamos a ir extendiendo, ¿eh? Eso también es un objetivo marcado para el próximo parto, el próximo embarazo. Ahí está, que va a empezar en el 1 de octubre, de este 2025, comenzará la nueva Fermín, temporada. Dime. y habrá pasado San Fermín, ¿no? Sí, ya Sí, habrá pasado San Fermín, sí, el chupinazo ya lo habrán dado, ¿eh? ya, vale. Bien, Muy pues bien. nada, José Miquel, ha sido todo un placer, todo un honor tenerte aquí con nosotros y bueno, y será un placer y todo un honor pues tenerte otra vez en la próxima temporada, ¿eh? Así que desde aquí te Amenazo deseo con volver. amenaza, Amenazo con amenaza, volver. amenaza. Así que te deseo pues que pases unas felices vacaciones, que todo te vaya muy bonito y que Igualmente a todos. si vas a tomar el sol en la playa, no hagas mucho la croqueta, ¿eh? Que los rayos ultravioletas están un poco cabreados, ¿eh? Así que Ah, a tomar el sol con delicadeza, ¿eh? hombre, buscaremos chiringuitos, que ahí hace sombra. Así, así, y con una buena cervecita en la mano, mejor todavía. Esto es. Sí, sí. Cuídate mucho, José Miquel Observando el Martínez. paisaje. Venga, José chao a Miquel todos. Martínez, hoy y siempre aquí con nosotros, así que bueno, pues habrá que esperar a la próxima temporada para ver esas novedades, ¿eh? El día 30 tenemos un programa especial donde pasarán todos nuestros invitados, todos los colaboradores, para dar su opinión de cómo ha ido la programación y nada, estáis invitados también a participar, ¿eh? ¿Quién nos ha hablado? Santi Gamisans, esto es RV Radio Cataluña España, a un paso del medievo. Nos despedimos de todos vosotros con un enorme abrazo a todo el mundo. Que sea muy bonito el día que vais a pasar, que lo vais a pasar fantásticamente y cuidaros mucho. Os necesitamos aquí al otro lado de la pantalla. Que seáis muy felices. Chao, chao. Chao, chao. A un paso del medievo te invita a conocer la vida de los templarios en su paso por España. En el campo de batalla mira tu hombro. Si llevas la cruz del templario, perfecto. Si no la llevas, estás perdido. A un paso del medievo, con la narración y colaboración de Josep Miquel Martínez y Santi Gamisans. Un rey no mata a otro rey, pero la alevosía y la ruindad de este hombre no podían consentirse. A un paso del medievo, un programa de RV Radio Cataluña España. ¿Sientes la necesidad de formar parte de esta gran familia? RV Radio, tu alternativa. Pues empatiza y quédate con nosotros, la amistad la pondremos entre todos. RV Radio, tu alternativa. En RV Radio tenemos la necesidad de estar cerca de ti. RV Radio Cataluña España, ¿será tu alternativa?